Nuestra historia. La jornada nocturna fue un proyecto que se generó de la necesidad y el deseo de superación de muchos pobladores de nuestro municipio, que por diferentes circunstancias no lograron terminar su bachillerato, pero que en la medida que se avanzaba socialmente, se hizo necesario optar por la búsqueda de una salida que permitiera mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Es por ello que bajo el nombre del Colegio Municipal Nocturno Luis Gabriel Castro y a través del acuerdo número 007 del 18 de febrero de 1986, ponencia hecha por los concejales del momento, señores Gabino Peñaranda, Juan José Durán Pulido y Juan Alberto Espinosa Rodríguez, y siendo alcalde el señor Gonzalo Pacheco, se hizo realidad este proyecto, beneficiando a muchos jóvenes y adultos en el momento. Las labores escolares se dieron inicio en la planta física del Colegio General Santander el día 17 de marzo de 1986, con la matrícula de 68 estudiantes repartidos en los grados sexto, séptimo y octavo, básica, secundaria, y bajo la dirección del licenciado Ricardo Delgado Peñaranda, 1986-1987. Las expectativas fueron ampliándose cada año y el proyecto educativo fue llegando a cada barrio de nuestro municipio. En el año 1988, la dirección del colegio pasa a manos de la licenciada Doris Nubia Jaime Afanador. Para el año de 1989 se contó con la primera promoción de bachilleres de la jornada nocturna, con 35 bachilleres y bajo la dirección del licenciado Pedro Jesús Arteaga. Por esta razón, se hizo necesario extender la jornada a una sede auxiliar, la cual en aquel entonces se llamaba el Club Gran Colombiano, hoy Hospital Jorge Cristo Sayún. Las labores se llevaron a cabo en este lugar hasta el año 1994. Durante estos años, el colegio fue dirigido por el licenciado Germán Octavio Guerrero Valderrama, 1990, y el licenciado Julio Ernesto Gómez Mendoza, 4 años consecutivos en 1991 y 1994, y en donde la institución llegó a tener casi 800 estudiantes en la jornada. Esta demanda escolar hizo que las autoridades municipales buscaran una sede más amplia para la presentación del servicio, y por ello se hizo necesario, a través de un convenio organizar la institución en el Colegio General Santander con todos los grados en el año 1995, del licenciado Baudilio Ramírez hasta el año 1996. En este periodo, la Secretaría de Educación realizó el nombramiento de los docentes en propiedad. En este periodo, se incrementó el número de estudiantes a 1.200 alumnos, ante la gran necesidad de tener una planta física propia. La gestión para estabilidad a esta jornada, que había demostrado calidad en la educación, pues obtuvo promedios ICFES mayores que otras instituciones del día, lo que motivó a buscar recursos por parte de la administración municipal, bajo la ponencia del entonces presidente del Consejo, Jorge Hugo Zavala, el respaldo de los demás concejales y el señor alcalde, Julio César Nova Rincón, quienes realizaron la inversión en la institución llamada en aquel entonces Escuela Manuel Antonio Rueda Jara, y se consolidó el proyecto en esta sede de 3 pisos, donde en adelante quedaría funcionando la jornada nocturna del Colegio Luis Gabriel Castro, siendo dirigida en ese momento por la licenciada Ilse Yamile Aldana Pérez, 1997, obra inaugurada el 31 de diciembre de 1997. Se realiza la fusión de los colegios con las escuelas para consolidar un solo proyecto, quedando en el municipio 8 instituciones educativas. Es por ello que allí se consolida una sola institución bajo el nombre del Colegio Manuel Antonio Rueda Jara y su jornada nocturna, y bajo la dirección del general de un solo rector. Es por ello
que a partir del año 2003, la institución recibe al señor César Augusto Uribe Carvajal como rector oficial del colegio hasta el año 2020. En este año 2021 contamos con un nuevo rector del Colegio Manuel Antonio Rueda Jara, a cargo del magíster Hernando Ibarra Campos. Durante estos 30 años se han graduado más de 1.500 bachilleres de la jornada nocturna, siendo de los cuales nuestros egresados, profesionales, médicos, abogados y profesionales de diferentes ramas. Gracias Villa del Rosario por creer en nosotros. Gracias Villa del Rosario por creer en nosotros. Seguiremos trabajando por nuestra bella comunidad, nuestro lindo municipio. Hello, my name is Joana Caterina Cano Duarte. I am going to present a tongue twister. Breeze and blow, black, brown and blood. They are brown breeze, they are brown blood, they are blood, brown too. La historia del idioma español comienza con el latín vulgar del Imperio Romano. Tras la caída del Imperio Romano, la influencia del latín culto en la gente común fue disminuyendo paulatinamente. Siglo IX. Los textos más antiguos que contienen rasgos y palabras de los que serán el castellano son los documentos escritos en latín y conocidos como cartuliarios y Valpuesta. Siglo XI. Comienza un proceso de asimilación o nivelación lingüística principalmente entre los dialectos románticos centrales de la península ibérica. Siglo XIII. La invasión musulmana de la península ibérica hace que se formen dos zonas bien diferenciadas, la mozárabe y la dominación musulmana. Siglo XV.
La lengua común española se había introducido en gran parte de la península ibérica. Siglo XVII y XVIII. Surge infinidad de publicaciones periódicas, públicas y privadas en español. Año 1472. El primer libro impreso en español. Año 1770. En América el español pasó a ser la lengua normal de la enseñanza, entre comillas, lenguas generales, basadas en lenguas indígenas. Pero se hizo ilustre en sus obras. Buenas noches, mi nombre es Milenia Hernández Ramírez del ciclo quinto D y les voy a presentar un poema del Día del Idioma. Día del Idioma. El idioma es el arte de hablar, la elocuencia con la que me puedo expresar la tristeza y alegría. Como es el Día del Idioma, hoy los vengo a saludar. El lenguaje es nueva forma para poder conversar, como ya es habitual y tradicional entre nosotros. Hoy 23 de abril celebramos el Día del Idioma, idioma español, que nos llena de riqueza entre la gente, con más de 500 millones que los enaltecen y llevan siempre presente. Nuestro idioma es hermoso y fascinante, que nos comunica de nuestra América Latina, arrollador y delirante, placentero. Escribirlo y de sus versos lo hacen interesante. Escucharlo y de sus canciones llevan al delirio emocionante a don Miguel de Cervantes. Las gracias infinitas por habernos dejado un Quijote de valores y sin manchas. Cada día lo recordamos de su armadura y Rocinante. Gracias. Aquí Santander se posesiona el 3 de octubre de 1821 como vicepresidente de la Gran Colombia, aquí en la Villa del Rosario. En el Congreso se posesiona él como vicepresidente de la Gran Colombia. Y echa un discurso, ¿no? Entre unas cosas decía que si la Constitución fue concebida para hacer el bien, hará el bien. Pero si fue concebida para hacer el mal, hará el mal. Era una Constitución muy liberal. Por eso, y ahí tuvo mucha influencia los amigos de Santander. Santander tenía mucha correspondencia, lo que pasa es que aquí no podemos hablar todo, pero tenía mucha correspondencia con sus amigos. Ellos le iban comunicando lo que iba pasando, lo mismo Bolívar, ¿sí? Esa Constitución era supremamente liberal para esa época. No liberal de partido, sino liberal de la forma de pensamiento plasmada en esa Constitución. Que no fue el texto que Nariño dio, no. Fue el texto que construyeron los amigos de Santander, ¿sí? ¿Ya? Y ahí entonces empieza a generarse también conflicto porque la Constitución era supremamente liberal para esa época. Era una Constitución muy, muy buena. Incluso ya hablaba de la paz. Y el mismo 3 de octubre, antecitos de posesionarse General Santander, se posesiona el libertador Simón Bolívar como presidente de la Gran Colombia, ahí en el Congreso de acá de Villa del Rosario. Y es cuando Bolívar al final remata, ¿no? Diciendo: prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque el primero emana de las leyes y el segundo emana de la guerra. Cambiadme, Señor, todos mis principios por el de buen ciudadano, ¿sí? Y después Bolívar se va de aquí el 10, ¿sí? Antes de irse, Bolívar dicta el decreto dejando al general Santander encargado de las funciones de la presidencia. Digo, porque yo me tengo que ir a liberar el sur. Por eso él siempre decía: yo soy el hombre de la guerra, ¿sí? Santander es el hombre de la organización. Y ya tiene la experiencia. Ya fue vicepresidente de Cundinamarca, ¿sí? Entonces tiene una experiencia. Y Santander también dice en su discurso: me siento anonadado del gran compromiso que me han dado, ¿sí? De manejar 3 naciones en una sola. Y entonces Bolívar aquí le deja todo el mando a Santander. Y después el error que se cometió fue que Bolívar nunca estuvo de acuerdo que la capital se fuera de Villarosario, ¿sí?
que Villa Rosario siguiera siendo la capital porque mantenía más cerca a los venezolanos para que no molestara a Páez, ¿sí me entiende? De que la capital se iba lejos. Los otros decían que había que llevarla para el centro, para tener más cerquita a Quito, porque todavía no estaba totalmente liberado. El sur, ¿sí? Pasto, todo eso no estaba liberado. Bolívar sí no quería que fuera, y por eso él incluso en una carta lo dice, le dice al general Zuley que por él que la capital siguiera aquí. Pero los constituyentes después decidieron que se llevara para Bogotá, para tener más cerca allá al sur, y eso fue clave para que después la Gran Colombia se disolviera con el tiempo, ¿sí? Y entonces en este año 2021 precisamente se están cumpliendo 200 años de que aquí en Villa del Rosario se hizo el primer Congreso General de la República de Colombia, que le dio la Constitución, el escudo de armas, el pabellón nacional y 80 leyes más a la República de Colombia, que conocemos como la Gran Colombia. Por eso Villa del Rosario es la cuna de Colombia y es el lugar donde todo comenzó.